de la coyuntura lío, la continuidad de los eufemismos en la Cuba de Díaz-Canel. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. En política, la comunicación es un prado donde florecen los eufemismos, una figura que trata de suavizar expresiones o ideas que de manifestarse de manera directa y a duro podrían tener un efecto contraproducente en los destinatarios. La manipulación de símbolos y el uso de eufemismos son mecanismos de lenguaje para ejercer el control ideológico, o en el mejor de los casos para maquillar o adornar realidades incómodas. Los eufemismos sirven para evitar expresiones o palabras ofensivas o hirientes para grupos de individuos. En política son comunes para camuflar o para hacer que suenen mejor las decisiones impopulares, endulcorar declaraciones amargas o para reducir el impacto de malas noticias como una crisis económica o de políticas que han fracasado. El uso de eufemismos es común en toda la comunicación política, sea propia de la democracia o de un régimen totalitario como el cubano. La diferencia es que una democracia que atraviesa una crisis económica, el gobierno habla de la desaceleración económica o de un crecimiento negativo, pero en un régimen totalitario, el eufemismo lo dice el gobierno, el partido, el sindicato, las organizaciones de masas, la prensa y todas las instituciones y funcionarios que participan de la matriz del poder, y todos lo llaman coyuntura. Aquí no hay espacio para el cansancio ni para el acomodamiento, hay que seguir trabajando y juntos vamos a salir de todos los líos que marcan el actual escenario del país, aseveró el mandatario y títere castrista Miguel Díaz-Canel, según Cuba Debate. El mismo mensaje, con un ligero cambio, fue reproducido en la cuenta de Twitter del mandatario. Aquí no hay espacio para el cansancio ni para el acomodamiento, hay que seguir trabajando y juntos vamos a salir de todos los complejos problemas que marcan el actual escenario del país. Lo que en Cuba Debate eran líos, en la red social del gobernante Díaz-Canel pasa a llamarse complejos problemas, pero antes fue una coyuntura o un periodo especial. En cualquiera de los dos casos, nos encontramos frente a una inclinación del lenguaje político al eufemismo, cuando se tiene que hacer una referencia a un tema que desgasta la imagen o incomoda a la cúpula en el poder. ¿A qué se refiere Díaz-Canel cuando habla de líos o de complejos problemas? Evidentemente se refiere a la crisis sistemática que sacude al régimen, tras el fracaso del proyecto político que lleva más de 60 años en el poder y no ha conseguido más que empobrecer material y espiritualmente a una gran nación. Se refiere a la otra Cuba, que está ganando la batalla de la comunicación y la visibilidad, porque habla directo y claro, sin eufemismos. Se refiere a la tarea de ordenamiento, eufemismos para una política de unificación monetaria y eliminación de subsidios estatales. Se refiere al desánimo que cunde en las trincheras de ideas ante el pecho descubierto del movimiento San Isidro y el grito de patria y vida. Se refiere al desabastecimiento en las farmacias, al aumento del costo de vida, a la pérdida del poder adquisitivo, al empobrecimiento creciente de amplias capas sociales, al hundimiento de la economía, no por el coronavirus o por Donald Trump, sino porque llegan 25 años tardes y mal a implementar unas políticas que liberen las fuerzas productivas y creen riquezas. Se refiere a la materialización de los lineamientos que les ha quedado como pan unas hostias. Y por supuesto, los líos y complejos problemas también se refieren a las campañas desestabilizadoras que promueven enemigos externos a través de sus mercenarios y terroristas que intentan dar según ellos un golpe blando y a los que amenazan con regular o machetear porque son poquitos, al descrédito cada vez mayor del régimen ante una comunidad internacional, al hundimiento de Venezuela y a las reticencias de otros socios más o menos próximos a estrechar la mano de una continuidad que empuña temblorosa la tonfa y la escudriña furtiva los bolsillos de cuanto ingenuo se acerca a estudiar su cartera de oportunidades de inversión extranjera. En un remolino que ha caído el régimen cubano se producen muchos daños colaterales por el fuego amigo. Díaz-Canel es el primero que se la pasa disparándose al pie, pero es que de Grama al Ministerio de Cultura, del Ministerio del Interior a la Casa de las Américas, están todos en una operación militar en la que no paran de clavarse sus propios sables. Y mientras tanto, ante la arenga del pueblo revolucionario, crece el sentimiento entre los cubanos que están siendo utilizados como escudos humanos
para evitar un cambio que afectaría los intereses de la élite dominante. Vamos a seguir guapeando, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir venciendo, aseguró Díaz-Canel recientemente, pero la sensación de que este periodo especial será el último y definitivo empieza a tomar forma en la mente de los gobernantes y los gobernados. Ha llegado un himno como Patria y Vida, y los cubanos han sentido llamados a exigir un cambio como nunca antes, a pesar de las páginas de una historia recitada al compás de las consignas como Patria o Muerte. Esto se acabó, piensan unos y otros. El régimen sabe que no puede seguir guapeando, que su guapería siempre fue barata y por ello la adornan con tanta gloria épica hoy patética. Ni van a seguir trabajando, cosa que no saben ni lo que significa. Acostumbrados a su parasitismo improductivo, no van a seguir venciendo porque no hay guerra, no hay enemigos, salvo la guerra de ellos contra la democracia y la libertad y contra los cubanos que avanzan hacia una meta de manera noble y pacífica. Siguiendo con las noticias, no es como dice la ministra de Finanzas y Precios. Ojalá a nuestros productores agropecuarios se les diera la posibilidad de gestionar su producción tomando en cuenta señales del mercado. Los gobernantes cubanos parecen desconcertados porque transcurre el tiempo y los mercados agropecuarios de la isla continúan desabastecidos. A inicios de año se decía que con el paso de los días se normalizarían el flujo de la producción, comercialización y consumo, pero no ha sido así, y los atribulados consumidores apenas confían en las promesas provenientes de arriba. Y para estos días, la segunda figura del Partido Comunista, Juan Ramón Machado Ventura, se reúne en varias provincias con productores de las distintas formas de gestión, propietarios individuales, cooperativistas y usufructuarios de tierras estatales, para indagar acerca de posibles impactos de la tarea de ordenamiento en la merma productiva que experimenta el sector agropecuario. Por otra parte, las autoridades vuelcan también su mirada hacia los precios del acopio, es decir, los precios con que el Estado le compra la producción a los productores. En ese contexto se desarrolló una reciente mesa redonda en la televisión cubana, con la presencia de la ministra de Finanzas y Precios, Macy Bolaños. La funcionaria se refirió a un ligero aumento en los precios de acopio con vistas a estimular a los productores, al tener en cuenta, entre otros elementos, la subida de sus costos de producción. La señora Bolaños, al indicar los principios de su gobierno, esboza para la formación de los precios de acopio, expresó que el productor agropecuario reciba señales del mercado, se reconozcan los costos del efecto de la devaluación y se ajuste el gasto por la fuerza de trabajo. 4 nuevas medidas en materia de salario y ajustes en los precios de acopio, periódico Grama, edición 18 de febrero. En realidad, cuesta trabajo entender la manera en la que los funcionarios castristas conciben la relación de un producto con el mercado, tanto tiempo habituados al mecanismo de ordeno y mando hacia las bases productivas, que ya imaginan un cambio significativo en sus métodos ante una mínima concesión adoptada. ¿Por qué? ¿Cómo hablar de señales de mercado para los productores si 30 de los nuevos precios de acopio han sido fijados burocráticamente desde las oficinas del Ministerio de Finanzas y Precios y para el resto de los productos los fijadores en esos precios serán los gobiernos territoriales? Los productores agropecuarios responderían a las señales del mercado si fueran ellos quienes fijaran los precios de sus producciones y después las comercializarían libremente, sin la obligación de entregar casi la totalidad de ellas, incluso por encima del encargo estatal para satisfacer el consumo social, a la ineficiente empresa estatal de acopio, cuando la maquinaria del poder comprenda, o quiera comprender, que es el Estado el que sobra en una relación producción, comercialización y consumo, entonces los mercados agropecuarios de la isla volverán a llenarse de viandas, frutas y otros renglones del agro. Mientras tanto, la imagen que exhiben los mercados operados por las distintas formas de gestión es calamitosa. Los mercados agropecuarios estatales, que dependen en lo fundamental del suministro de la empresa de acopio, están literalmente vacíos, y a los consumidores casi ni se molestan en visitarlos. Y los agromercados que funcionaban bajo el mecanismo de oferta y demanda también están desabastecidos. Aquí pueden venir los productores directamente a ofertar sus productos, pero ya prácticamente se lo impiden los precios minoristas adoptados que ha fijado el gobierno. Casi lo único que se observa en sus tarimas son tomates, verde la mayoría de las veces,
y algunas otras lechugas y coles. Ni una vianda, ni una fruta, ni un frijol. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse, nos vemos en el siguiente informe.